Hola, mi nombre es María del Pilar Izquierdo, soy la directora ejecutiva de Protección Financiera Colombia SAS. Somos una empresa de asesorías jurídicas dedicados exclusivamente al defensor del consumidor financiero. Quiero contarles que estamos recolectando datos para hacer una denuncia colectiva en contra de una casa de cobranza que viene realizando unos procedimientos que están un poco fuera de la ley. Entonces, hoy quiero exponerles uno de los casos, sobre todo porque he visto que se comenta en redes sociales que eso no es posible. Y resulta que pues tenemos toda la carga probatoria para denunciar a esta entidad. El tema es que no son aislados, no es uno, dos, tres casos, sino que los juzgados de Bogotá están llenos de este tipo de procesos. Eso se puede tomar como un acto de temeridad y mala fe, lo decidirá el ente de control regulador en su momento, pero nosotros queremos ponerlo en su conocimiento porque probablemente pues hoy sea un caso aislado el de cada uno de los colombianos. Entonces voy a mostrarles uno de los casos, voy a compartirles primero que todo la demanda ejecutiva que fue realizada a esta persona por tema de protección de datos personales. Hemos tachado en la medida de lo posible los datos que no son públicos, los que son públicos pues van a permanecer allí. Esto fue un proceso ejecutivo instaurado en agosto del 2022, donde indica esta entidad, esta casa de cobranza que adquirió como endosatario en propiedad. Esta es una de las cosas que entramos a revisar a este banco unos títulos valores. En este caso ellos mencionan que fue uno. Más adelante nos daremos cuenta que la información, insisto, está por fuera de la realidad. No hay veracidad en esta información. Dicen que compraron este pagaré por medio de endoso en propiedad, que la fecha de vencimiento del pagaré fue el 17 de agosto del año 2022 y que la suma es esta, suma que es, no hay cómo confirmarla porque dentro de la documentación que debería ir en este tipo de procesos, debería ir un documento que está exigido por la ley, pero que no está dentro del mismo procedimiento. O sea, que este monto pues puede ser este o puede ser más o puede ser menos, simplemente lo pueden colocar allí sin ningún soporte, pero pues no es legal hacerlo. Dicen que compraron 4 obligaciones y que esas 4 obligaciones se están ejecutando por medio de este título valor. Esta es otra de las cosas a las que quiero que le pongamos atención porque más adelante vamos a ver también falta de veracidad en la información. Dice que este banco vendió o endosó en propiedad este pagaré a esta casa de cobranza. Esto de que haya sido un pagaré también vamos a ponerlo en duda más adelante. Dice que esto se realizó por medio de escritura pública de venta. Este es el número de la escritura pública y que fue el 1 de agosto del año 2022 en la Notaría 29 de Bogotá. Para lo demás son documentos y bueno, menciones que se deben hacer, la tarjeta de propiedad de la apoderada del proceso y pues como pruebas y anexos envían estos documentos. Más adelante vamos a ver el endoso en propiedad que realizaron, no tiene fecha, por lo tanto no se puede evidenciar la fecha en que se realizó. Es un documento que hemos encontrado en muchísimos de los casos que hemos visto, entonces, y normalmente viene en blanco, simplemente le cambian el nombre de la persona y el número de identificación y está diligenciado el lapicero. Esta persona firma muchos de estos documentos, por lo tanto, presumimos o asumimos que es el mismo documento que lo tienen para diligenciarlo en el momento que ellos consideren esta casa de cobranza. Listo. Este es el documento que ellos presentan como pagaré, es un documento, una autorización que se le da al banco para, y esto lo dice, autorización para diligenciar el documento con espacios en blanco para ser convertido en pagaré. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros estamos diligenciándole o poniéndole la firma que se pone normalmente en la parte de abajo a este documento, todavía no es pagaré, sino que lo vamos a convertir en un pagaré en el momento en que sea diligenciado. ¿Cómo lo deben diligenciar? Pues con las instrucciones que se hayan dado en la carta de instrucciones. Acá no menciona que esta sea la carta de instrucciones, pero vamos a asumir que esa es. Una de los requisitos o que le hemos, de los que, de los requisitos que le hemos dado al banco para que diligencie el título valor
pues es que en caso de cumplimiento, retardo o existencia de cualquier causal de aceleración contemplada en los reglamentos frente a cualquiera de las obligaciones, esta entidad queda autorizada para acelerar el vencimiento y exigir anticipadamente el valor de todas las obligaciones que tenga el cliente. ¿Listo? Sin necesidad de requerimiento judicial, extrajudicial o constituir en mora, así como para incorporarse el pagaré. Entonces, la fecha de exigibilidad, según este numeral cuarto, es el momento en el que la persona pues quede en mora, ¿cierto? Y que podrán exigir mediante este mismo documento todas las obligaciones que él tenga con la entidad. El título valor está diligenciado con el nombre, el domicilio de la persona que están demandando. Dice que se firmó en Bogotá y que fue firmado el 16 de agosto del 2022. ¿Listo? Y que se hará efectivo el 17 de agosto del 2022, o sea, un día después de la firma. Esta es la firma de la persona, la huella. En ocasiones también nos hemos encontrado que esta firma no es la que corresponde, no ha sido el cliente realmente quien lo ha firmado. Ya envían el formato como que la persona diligenció en su momento. Quiero ser muy clara y enfática en esto. Esta persona siempre fue de Medellín, vivió en Medellín, todos sus datos eran de Medellín. Y eso queda demostrado en el formulario que diligenció, pues para, digamos que en su momento hacerle la solicitud de crédito a esa entidad, la cédula de esta persona. Y más abajo entregan el certificado del poder, donde dice que el banco, el originador, que en este caso es este banco, quiero decirles que el 99% de los casos son de este banco, o sea que si a ustedes los está llamando esta entidad y les están manifestando que tienen una deuda con o que compraron o que recogieron en endoso o recibieron en endoso en propiedad una deuda con este banco, deben preocuparse y revisar con su abogado de confianza si tienen algún proceso ejecutivo en curso. Ellos manifiestan en este poder que le dan poder a esta empresa, Manejo Técnico de Información SAMTI, para que realicen la tarea numerada en una ocasión exclusivamente de los títulos valores relacionados. Resulta que aquí es donde está, digamos que la diferencia de información versus la que la casa de cobranza va e instaura en el proceso ejecutivo. Y es que dice que es un proceso de reposición de los endosos. La reposición de los títulos valores es un proceso que está estipulado en el Código General del Proceso y es que si yo pierdo el título valor, yo puedo hacer una reposición del título valor y pues no perder el dinero que debo cobrar. Sin embargo, la reposición de endosos no está estipulada en la ley. Esta entidad y manifiestan que son ventas del año 2013 y 2014. ¿Qué quiere decir? Que por allá arriba donde decía que ellos compraron la deuda o endosaron en propiedad en agosto del 2022, no es verdad y ellos mismos lo están demostrando. Estos endosos fueron realizados en el año 2013 y 2014. ¿Listo? Dice que autorizan a esta persona que es la que está firmando el endoso y bueno, ya el resto son documentos, bueno, el documento del poder y demás. Dice que la Notaría 29 de Bogotá, bajo la escritura 15299, que es la que vimos arriba, el 1 de agosto del año 2022, efectivamente, con el poder que han conferido a estas personas, realiza el procedimiento que les acabo de mencionar, reposición de endosos a esta casa de cobranza de ventas realizadas en el año 2013 y 2014. ¿Qué es lo que yo supongo? Porque la verdad no lo comprendo muy bien. Que ellos están diciendo que perdieron todos los endosos de los años 2013 y 2014, lo cual puede ocurrir, ¿sí? Lo que no puede ocurrir es que yo vaya hoy a un juzgado y diga que eso no lo compré en los años 2013 y 2014, sino que lo compré en agosto del 2022. Eso es un poco de veracidad de la información y de la responsabilidad que tengo yo como apoderado para presentar ante los entes judiciales pues toda la verdad. De aquí en adelante se mencionan una cantidad de obligaciones, son más de 9.000 obligaciones que contiene esta escritura y ya digamos que en este documento pues no hay nada más que podamos ver, tendría que demorarme mucho bajando para que podamos ver las 9.000 obligaciones. ¿Qué me preocupa a mí? Que estas 9.000 obligaciones ellos tengan la intención de ejecutarlas porque seguramente para eso hicieron esta figura o este documento que hicieron acá. Ahora les voy a mostrar
el resto de la gravedad del asunto, donde afortunadamente en este caso contamos con todos la carga probatoria para demostrar que estos títulos valores o que este documento en blanco firmado en su momento está prescrito hace muchos años, ¿sí? Vamos a ver que recuerden que esto fue en agosto del año 2022, ¿listo? Ese proceso. Ahora vamos a ver que este proceso tiene una historia, y esa historia comenzó en febrero del 2021. Resulta que en febrero del 2021, vamos a compartir esta respuesta. En febrero bueno, voy a cerrar esta para poder que veamos, está listo. En febrero del 2021, esta misma casa de cobranza, esta persona le había hecho un requerimiento directo a esta casa de cobranza, donde ellos efectivamente mencionaban en febrero del 2021 que eran los propietarios de este título valor o del presunto título valor. Dice que son 4 obligaciones, los mismos números de 4 obligaciones que están en la demanda. Dicen que se realizó la cesión, no solo de los derechos como acreedor que tuvo el banco, sino con la información que reposa en las centrales de riesgo. Dice que el reporte son realizado por Davivienda de buena fe, lo cual procedimos, aquí está hablando un poco desde el reporte negativo. En este momento, o sea, en febrero del 2021, ellos dicen que le enviaron a Pereira una notificación de la sesión, ya la vamos a ver más adelante. Entonces empieza uno a preguntarse por qué se la enviaron a Pereira si el cliente siempre se presentó y siempre fue un cliente de Medellín. Entonces, por acá nos dicen que entregaron la copia simple de la sesión y la correspondiente guía, la solicitud de crédito, misma solicitud de crédito que está en el otro proceso, y la copia simple del crédito, el sticker número tal, copia de, y aquí me preocupa un poco también porque entonces no tienen uno, sino que tienen 2 títulos valores con las mismas características. Dicen que el documento de identidad. En este documento, febrero del 2021, ellos mismos dicen que la obligación presenta una altura moratoria superior a 3.050 días y adeuda a favor de AEXA un valor distinto al mencionado en el proceso ejecutivo que realizaron. Entonces, insisto, entra uno a decir, bueno, entonces este valor, ¿qué? ¿Se lo inventaron o lo sacaron de dónde o lo promediaron o cómo funciona para esta entidad? Porque para la ley tiene unas condiciones, pero para ellos pues parece que no. Si para febrero del 2021 tenía 3.050 días en mora, pues para hoy ya, o para agosto del 2022 ya sería 1 año y medio más, o sea que estaríamos hablando de más de 10 años. Dice que en este momento le daban a pagar esto y ahí es donde yo entro a decirles, no es que yo les esté recomendando no pagar las deudas, lo que pasa es que el que paga mal paga 2 veces. Entonces, si esta entidad realmente no es el legítimo tenedor de este título o valor y un día a Davivienda o al banco originador que sea, le da por cobrarle la deuda, usted le dice, no es que yo se la pagué a esta otra entidad que me llamó a cobrarme, pues entonces usted va a quedar con la deuda viva. Por eso es muy importante tener claro legalmente yo a quién le estoy debiendo en caso de que sea verdad, porque además hay casos donde afortunadamente los clientes habían pagado habían guardado, perdón, los pasisalvos. Entonces hemos podido defenderlos por pago total de la deuda. Pero en la mayoría de los casos el cliente puede que sí haya quedado debiendo, pero hoy pues le presentan unas condiciones de un título o valor que no es. Este es el documento donde ellos mencionan la cesión de obligación de la vivienda a favor de AEXA. Esto fue en noviembre del 2013 y se lo envían a Pereira. Esa es la pregunta, digamos, que nos queda. Bueno, ¿y por qué le enviaron esto a esta dirección si él siempre se presentó como una persona que vivía en Medellín? Y acá está, Medellín, Medellín, Medellín. Él nunca, digamos que en ninguno de sus documentos iniciales está que viviera en Pereira. Por otro lado, en ese momento, en febrero del 2021, este documento, que es el mismo que ellos presentan para realizar el proceso ejecutivo, este documento, bueno, este no, este es el segundo título o valor que ellos mencionan que tienen, pero este sí es el 22330020, que es el que ellos mencionan que tienen en su poder y miren que no se encuentra diligenciado, o sea que ellos lo diligenciaron a su amaño en agosto del 2021.
22. Ya para el resto son la cédula y demás. Ahí yo quiero que vean un poco lo que está ocurriendo con esta entidad, o sea, cómo hacen una escritura pública en el año 2022, ingresan esa escritura pública al sistema judicial como si fuera una escritura pública recién hecha de una compraventa de cartera, y pues no tienen en cuenta que pueden estarle causando al juzgado o a las personas que trabajan allí, incluso al juez, lo pueden estar haciendo incurrir en un error para dar un auto admisorio, porque esto no solamente es responsabilidad del juzgado revisar bien, o sea, yo no puedo ingresar algo y decir, no, esperemos a ver ellos si lo ven o no lo ven, sino que también es responsabilidad mía, y eso está en el código de ética, que todo lo que yo ingrese a un juzgado es porque esté segura que así es, o por lo menos que yo lo esté haciendo de buena fe, pero en este caso pues evidencia que no. Hasta allí queda claro que el título valor estaba prescrito, que la escritura pública que presentaron era una escritura pública de una presunta pérdida de los endosos del año 2013 y 2014. Ojo que son 9.000 obligaciones. Eso quiere decir que usted o yo podemos estar ahí dentro de esos movimientos. Y esta no es la única escritura pública, han habido muchísimas escrituras públicas. Nosotros en este momento tenemos 5 escrituras públicas diferentes que constan de más de 9.000 obligaciones. Eso quiere decir que pues estamos en riesgo muchísimas personas. Listo, voy a dejar de compartir esta respuesta para contarles ya la parte final de lo que me encontré. Listo, que es que este proceso ya había tenido una declaratoria o una respuesta por medio de la Superintendencia de Industria y Comercio. Les explico, en su momento la persona lo único que quería era que le eliminaran los reportes negativos porque ya habían cumplido el tiempo de caducidad. Les recuerdo que la ley 1266 del año 2008 hasta octubre del año 2021 decía que debíamos estar reportados hasta por 14 años. A partir de octubre del 2021 ya la ley se modificó y dice que máximo 8 años cuando hemos quedado en mora a partir de la fecha de vencimiento del título valor, o sea, a partir de la exigibilidad. Dice que esto fue, bueno, radicado ante la Delegatura de Protección de Datos Personales, dice que fue el 10 de diciembre del año 2021 cuando ellos, digamos que expidieron la resolución. Y en esta resolución, pues es la misma historia, no les voy a contar la historia desde el principio, pero aquí, insisto, se han eliminado todos los datos que sean relevantes o que por protección de datos no se puedan exponer, pero es muy importante que veamos cómo esta delegatura de datos personales ya había evidenciado que no existía una creencia por parte de esta entidad. Y aquí otra vez vuelve y se constata que esta entidad no está actuando de buena fe, porque ellos sí sabían que los documentos que tienen en sus manos ya estaban prescritos y eso, pues aunque todo es posible, aunque no sea legal, eh, pues yo también tengo una responsabilidad de presentar ante la justicia pues la información veraz. Dice que las entidades IFIN y Experian contestaron que el Banco de Vivienda reportó por primera vez la obligación el 11 de noviembre del año 2012 y que posteriormente fue esta entidad la que inició el proceso de reporte negativo. Dice que Experian, entonces miren aquí la diferencia y esto ya es un tema totalmente distinto, lo he tratado en mis videos anteriores porque el tema de protección de datos es donde más nos están vulnerando, además que ese es un contenido en la Constitución Política de Colombia dentro de los derechos fundamentales y miren la diferencia, una sola obligación en Experian, en Data Crédito, ellos reportan la vivienda reporta desde septiembre del 2010 y transfiere a EXA en diciembre del 2013. A CIFIN le reportan en noviembre del 2012 y el reporte negativo en 2014. Entonces, ¿por qué hay diferencia en una misma obligación en dos operadores de información diferentes? Eso no tiene sentido o no está de acuerdo a la veracidad de la información, que es uno de los principios del tratamiento de datos personales. Misma situación con todas las obligaciones. Digamos que en conclusión, dice que no llegó un documento en la sociedad
denunciada en este momento, no llegó el expediente documento alguno mediante el cual demuestre que realizó por parte de la entidad originadora el envío de comunicación previa al reporte negativo. Esto nos ocurre todo el tiempo, no existe una evidencia de haber enviado una, una notificación al cliente de que estaba en mora o que tenía alguna situación o condición. Y lo otro es que, no sé si lo encuentro, mientras tanto estamos evidenciando y encuentro el momento donde la Delegatura de Protección de Datos dice que ellos no son acreedores de la obligación porque no presentan los documentos para tal, ¿sí? Entonces, con sus cartas. No obstante, esta menciona cuál es el pagaré ni las obligaciones que se dieron. Y aquí es donde yo entro a decirles, es muy importante que las entidades, que digamos que el banco originador, ese proceso de compra-venta, donde el banco originador le entrega a una casa de cobranza, pues se haga dentro de la legalidad. Y acá lo dice, mencionamos que la sociedad denunciada en calidad de cesionaria de las obligaciones se encuentra en el deber de acreditar que como fuente de información posee algún vínculo que le faculte o legitime para reportar la información del titular. En este caso, ellos procedieron a revisar el expediente, no, si se aportó copia de la solicitud de crédito, se aportó copia de la solicitud de la tarjeta de crédito, dos obligaciones. Esos documentos no indican cuáles fueron las obligaciones adquiridas por el reclamante, no son específicas. Igualmente, se encuentra, dice que aporta los pagarés y cartas de instrucciones suscritos a favor del banco originador y una carta de endoso a favor de AEXA, pero no menciona cuál es el pagaré endosado, ni cuáles fueron las obligaciones que se cedieron. Entonces, no puede quedar tan abierto como que ese documento que ellos llaman endoso, donde esta persona que está autorizada por el banco originador, simplemente con ese documento le pongo el nombre y le pongo la cédula del cliente, porque entonces estaríamos en una inseguridad jurídica muy grande. En segundo lugar, nos evidenció que no llegó a la sociedad copia del contrato de compra-venta en el cual consten las obligaciones que fueron objeto de venta. Ese despacho evidencia que no acreditó ser la acreedora de las obligaciones a nombre del titular. Por lo tanto, en este caso, que era lo que se estaba solicitando en su momento, no puede hacer uso de la autorización otorgada por el titular al banco originador. ¿Sí? Esto ya había sido, digamos que ya se había estudiado, por lo tanto, pues en el proceso ejecutivo como tal simplemente se contestará, en ese momento se le ordenó a la sociedad que estamos denunciando para que dentro del término 5 días eliminara toda la información reportada, ellos en su momento efectivamente la eliminaron. Yo creo que ahí queda muy demostrado, si usted pues tiene conocimiento jurídico, sabrá hasta dónde hay responsabilidad o no. Si no lo tiene, no hay problema, pero creo que es una manera muy coloquial de entender que lo que nos están haciendo pues no está legitimado o que no es posible hacerlo ante la ley. Este es el tipo de situaciones que nos venimos encontrando y que esperamos que denuncien, que realmente atiendan ustedes a tiempo. Nosotros estamos para servirles, simplemente es nuestra experiencia, conocimiento. Ya llevamos un poco más de 5 años en este trabajo. Vemos todos los días este tipo de situaciones. Tenemos muchísimos títulos, valores o documentos en blanco firmados para hacer títulos, valores. Estas entidades, bueno, hay unas figuras en el tema del pagaré o del endoso, o si es una sesión ordinaria de crédito que debemos tener en cuenta y que es muy importante que sepamos en qué momento se dio esa presunta compraventa de cartera, porque la exigibilidad, el vencimiento, todos esos procesos es muy importante para saber si realmente fue antes del vencimiento y se hizo un endoso o fue posterior al vencimiento y nos encontramos en presencia y no nos encontramos en presencia de un pagaré, sino de una cesión de derechos. Toda esa información es supremamente importante. Por favor, si tienen un caso de esta entidad, háganoslo saber. En los últimos días hemos tenido algunas bajas de algunos videos muy importantes y relevantes para ustedes. Seguramente estas entidades los están
denunciando ahí en las redes sociales, no sé cómo funciona. Pero nosotros seguiremos subiendo información y pues esperando que ustedes la puedan ver en el momento indicado. Si tienen algún caso en el que les podamos ayudar, estamos para servirles. Les recuerdo nuestro número de contacto es 305-899-2717. Y pues nada, lo que necesiten estamos para servirles. Un abrazo gigante y nos vemos más adelante con más información importante para ustedes.